Bueno, acaba de usted publicar un nuevo libro titulado El Impostor. Y es una especie de novela sin ficción en donde usted se interesa y cuenta la historia de Enric Marco, un hombre que supuestamente había estado en un campo de concentración nazi y demás. Y así figuró por muchísimos años en España, y después un historiador aparentemente no muy conocido, Benito Bermejo, destapó la historia y descubrió que este señor había sido un gran mentiroso. ¿Por qué le llamó la atención esta historia del señor Enric Marco? Es que ¿cómo no te va a llamar la atención, ¿no? Un hombre que es capaz de mentir sobre el crimen más monstruoso de la historia de la humanidad y que es capaz de engañar con esa mentira absolutamente a todo el mundo. Pero hay que recordar, fue un caso muy notorio en España, en realidad recorrió todo el mundo, pero en España fue particularmente notorio, porque ¿cómo no lo iba a ser? Es decir, estamos hablando del año 2005, en España hubo casi 9.000 deportados en los campos de concentración, la mayoría en los campos de concentración nazis, la mayoría estaban en el campo de Mauthausen, en Austria, y la asociación que agrupa a las familias y a los deportados supervivientes, que ya son muy pocos, se llama la Amical de Mauthausen. Bueno, pues durante los años, principios de este siglo, durante varios años, el presidente de esa asociación era este señor que concedió decenas y decenas de entrevistas a todo tipo de medios, que pronunció centenares de conferencias, que se convirtió en lo que yo llamo en el libro una especie de rockstar de la memoria histórica en España, del pasado más duro, oculto, de la guerra, de la posguerra, de la deportación, etcétera, etcétera, que fue el primer hombre, el único deportado español que habló en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, en la primera ocasión y la única en que se homenajeó a los deportados españoles, e hizo llorar, como hacía siempre, porque era un hombre que conmovía a las audiencias mucho más que los auténticos deportados. Hizo llorar a los ministros, a los diputados, a las propias familias de los deportados que estaban allí. Es un hombre que estuvo a punto de ser el primer español en hablar ante toda la comunidad internacional, presidentes del gobierno, deportados de todo el mundo, en el campo de Mauthausen, en la celebración del 60 aniversario de la liberación de Auschwitz, de los campos de concentración, hasta que efectivamente ese oscuro historiador español descubrió que todo era una farsa. Entonces, claro, esto es una historia verdaderamente increíble. El otro día Vargas Llosa escribió un artículo muy generoso sobre este libro, decía que es el mayor impostor de la historia de la humanidad. Hombre, yo creo que estoy de acuerdo con él, es decir, es el Maradona o es el Picasso de los impostores. ¿Y cómo no me iba a interesar? Lo raro no es que haya escrito yo un libro, lo raro es que no se hayan escrito 30 sobre esta cuestión. Mira, yo en cuanto estalló el caso pensé que ahí había algo muy importante, no solo muy importante como historia, sino muy importante para mí. Había algo ahí que me atañía profundamente. Yo creo que los escritores no elegimos los temas, son los temas los que nos eligen a nosotros, y lo digo muy en serio. El otro día lo dije en San Juan de Puerto Rico, y un neurólogo, un neurocientífico me dijo: esto es lo que estamos estudiando los neurocientíficos ahora. Es decir, estamos programados, nuestra experiencia nos programa para tener determinadas obsesiones y nuestra propia experiencia vital, ¿no? De manera que ahí sentí que había algo que me atañía profundamente, y por eso al final, después de 9 años, pues escribí el libro, ¿no? Usted empieza el libro diciendo algo así como: yo no quería escribir este libro. Pero llama la atención cómo un hombre pudo engañar por tantos años a todo un país. Hay muchas explicaciones. Una, muy importante, es que el país estaba encantado con las películas que este hombre le contaba. Es decir, este hombre lo que contaba eran películas, no era la realidad, sino historias románticas, heroicas, dulzonas, edulcoradas, sentimentales, y la gente estaba encantada escuchando. La gente, muchos, no queremos la realidad, queremos ficciones bonitas, embellecedoras, que nos consuelen, porque la realidad de los campos de concentración, la realidad de la guerra española, la realidad de la violencia en Colombia, cualquier realidad de este tipo es muy dura, y la gente, mucha gente, prefiere eso, prefiere algo digerible, algo que nos haga sentir bien, algo que nos haga sentir buenos, que no tenemos nada que ver. Por lo tanto, una cosa es que la gente estaba encantada escuchándole. Otra cosa, hay muchos motivos, pero te daré 3. Ese es el primero. El segundo, lo que yo llamo el chantaje del testigo. Es decir, nadie se atreve a poner en duda a un testigo. Nadie. El testigo tiene la verdad.
¿Y quién va a decirle a un señor que dice que ha estado en un campo de concentración que eso que dice no es verdad? Y esto es un peligro muy grande, porque los testigos no siempre tienen razón. Los testigos son indispensables para conocer la realidad, pero hay que contrastarlos con otros testigos, con documentos, porque si no renunciamos a conocer la realidad. Yo siempre en el libro pongo un ejemplo que es el de una de las mejores novelas que se ha escrito nunca, que es La Cartuja de Parma, en la cual el protagonista es un joven idealista, enamorado de Napoleón, de la guerra, que se llama Fabrizio del Dongo, y que va a Waterloo, participa en Waterloo. Pero si tuviésemos que fiarnos de ese testigo, si tuviésemos que reconstruir Waterloo a partir de ese testigo, no entenderíamos nada, porque él no entiende nada. Él solo ve un montón de ruido y de furia que no significa nada, por decirlo con la frase de Shakespeare, ¿no? Es decir, ve un montón de polvo y de caballos y de cosas, incluso le pasa a Napoleón por delante y ni lo ve. Es decir, el testigo no tiene necesariamente la verdad. No necesariamente, hay que escucharlo y hay que tenerlo en cuenta. Ese es un segundo factor, y hay un tercer factor muy importante. Y esto es válido en España y es válido en todo el mundo. Es la sacralización de las víctimas, es decir, dicho de otra manera, la conversión de las víctimas en héroes. Eso es un peligro enorme, es decir, una víctima de la violencia, una víctima de los campos de concentración, del terrorismo, de la guerra, merece toda nuestra compasión, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo económico, moral, de todo tipo, pero no es un héroe. Un héroe es una cosa distinta. Este libro reflexiona sobre lo que son los héroes. Los héroes son tipos que son capaces de decir no cuando todo el mundo dice sí. Eso es un héroe. Pero una víctima no es eso, una víctima es una víctima. Y Marco reunía todas estas condiciones. Era un héroe, o sea, una víctima convertida en héroe, era un testigo y por tanto no se le podía poner en cuestión y además decía lo que todo el mundo quería escuchar. Y por eso todo el mundo se tragó esta monstruosa mentira. Insisto, el caso de Marco, desde este punto de vista que estamos mencionando ahora, no es español, por supuesto, esto es universal. Javier, usted antes de este libro publicó otro titulado Anatomía de un instante, que se basa en aquella imagen muy célebre en España el 23 de febrero de 1981, cuando se estaba discutiendo sobre la investidura de un nuevo presidente del gobierno español. Entraron unos militares comandados por Antonio Tejero, hubo disparos al techo de la sede del Congreso de los Diputados, únicamente quedaron unos muy pocos diputados sentados, los demás se ocultaron. Uno de ellos era Adolfo Suárez, presidente saliente del gobierno español. Otro era el coronel Gutiérrez Mellado, el vicepresidente, Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista. La demás gente se tiró toda al suelo. Fue un momento importantísimo en la historia de España porque había recuperado la democracia desde cuando murió Franco el 20 de noviembre del 75. Y usted escribe ese libro, pero lo que se produce con ese libro es el género del que hablábamos ahora, que algunos han dado a llamar en algo así como novela sin ficción. ¿Por qué se dedicó a eso? Y le quiero preguntar también por el libro, tal vez que lo hizo usted más célebre, que es Soldados de Salamina, una gran novela, elogiadísima no solo por Mario Vargas Llosa, sino por George Steiner, que cuenta la historia de Rafael Sánchez Mazas, un hombre en la Guerra Civil Española, un hombre de derechas, a quien van a fusilar, logra huir del pelotón de fusilamiento, se oculta tras unas matas, llega el miliciano que lo estaba persiguiendo, le apunta, le perdona la vida, no dispara, y Sánchez Mazas se pasa años y años y años buscando a ese hombre para preguntarle por qué no lo había matado. ¿Por qué le llama la atención a usted eso de novelas sin ficción? En primer lugar, ¿quién ha dicho que la novela tenga que ser ficción? Sí, es verdad, el modelo clásico de novela dice que es una novela. Es una ficción en prosa de una cierta extensión que narra una historia, un drama, una serie de dramas, de la manera más rápida y eficaz posible. Ese es un poco el modelo de novela que triunfa desde el siglo XIX y es un modelo que está muy bien. Yo no sé si ese modelo va a dar mucho más de sí. Lo que sí sé es que yo estoy intentando buscar un modelo distinto de novela. Yo creo que la novela puede hacer otras cosas de las que hace. Ese modelo de novela decimonónica que ha dado obras maestras y que a mí me parece que está muy bien, es como una carrera de bólidos, ¿no? Y está muy bien. A mí me interesa un modelo de novela más plural, más flexible, más maleable, más libre, que es el modelo de novela anterior a ese. Es decir, es el modelo de novela propiamente cervantino. Cervantes concibe la novela como un género de géneros, como un sancocho, le llaman aquí, ¿no? Sí. Como un cocido, decimos en España, donde cabe todo, donde cabe
en esta novela, o en Anatomía de un instante, o en Soldados de Salamina, a su manera, esta novela es crónica, es ensayo, es biografía, es un montón de cosas, ¿no? Es autobiografía. Es columna de opinión. Claro, es un montón de cosas, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa de la novela. Mi ideal de novela sería una novela que es un banquete con muchos platos, un sancocho, y a la vez que tiene la libertad, la flexibilidad, la sustancia, en el sentido también gastronómico, de ese banquete con muchos platos, y a la vez el rigor, también la rapidez de la novela decimonónica. Yo creo que con la novela se pueden hacer muchas más cosas de las que hacemos. Creo que la novela es un género. Cervantes, este hombre que increíblemente era español, nos legó un artefacto absolutamente extraordinario, libérrimo, con el que se pueden hacer muchas más cosas de las que hacemos. Y eso es lo que intento yo, digamos, ir expandiendo lentamente, poco a poco, las fronteras de ese género, ¿no? Y recurriendo precisamente yendo a las fuentes del género. Entonces, lo de la novela sin ficción, bueno, ¿por qué tiene que ser una novela una ficción? ¿Por qué? Yo empecé por una serie de motivos. En este caso, como en Anatomía, Soldados de Salamina, en el fondo es una novela con ficción, es una novela relativamente clásica en este sentido, donde se mezcla la ficción y la realidad de una manera peculiar. En todas las novelas se mezcla la ficción y la realidad, no existe la ficción pura. La ficción pura es un invento de la gente que no sabe lo que es la ficción. La ficción siempre parte de la realidad, el carburante siempre es la realidad, ¿no? Anatomía de un instante y esta novela sí son novelas sin ficción o relatos reales, como yo le llamo. ¿Por qué? Bueno, yo llegué ahí por las propias necesidades de la historia. Es decir, cada libro exige su propia forma. Entonces yo llegué ahí llevado por las exigencias del propio libro. En el caso de Anatomía de un instante, porque llegué a la conclusión, era un libro que trataba, como usted muy bien dice, del el golpe de Estado del 23 de febrero en España. De hecho, cuenta la historia de la conquista de la democracia en España. Eso es lo que cuenta, digamos así, por decirlo así. Pero el 23 de febrero de 1981 de España, el último golpe de Estado de nuestro país, es un poco como el asesinato de Kennedy. Es nuestro asesinato de Kennedy, ¿verdad? Es el punto exacto donde convergen todos los demonios de nuestro pasado reciente. Y llegué a la conclusión, después de años de trabajar y de escribir muchos borradores, de que era una ficción en sí mismo, como el asesinato de Kennedy. Todos los españoles tenemos... ¿Qué es un español? Es un tío que tiene una teoría sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. Sí. Si usted conoce a alguien, le pregunta que dice que es español, le pregunta si tiene una teoría sobre el golpe de Estado del 23 de febrero y dice que no, es español. Se puede decir de todo, se puede decir que lo organizó un colombiano, no hay ningún problema, no hay documentos, nadie puede decir lo contrario, etc. Es una gran, inmensa ficción colectiva, como el asesinato de Kennedy, además también televisado, como el asesinato de Kennedy. Entonces, llegué a esa conclusión y pensé, es ridículo escribir una ficción sobre otra ficción. No tenía sentido, era redundante, literariamente irrelevante. Así que escribí un libro en el que todo fuera realidad, en el que hubiera conjeturas, en el que se imaginaran cosas, pero que todo fuera realidad. En este caso es lo mismo. En este caso estamos hablando de un hombre, Enric Marco, que es una ficción ambulante. Es un hombre que construyó su vida como una inmensa mentira. Entonces no tenía sentido escribir una ficción sobre otra ficción. De nuevo era literariamente irrelevante, de nuevo era redundante. Ya había aprendido la lección de Anatomía de un instante. Entonces es el propio libro el que te lo exige. Y es verdad que yo estoy trabajando en ese filo entre la ficción y la no ficción. En ese filo, estoy explorando esa zona de la novela como banquete con muchos platos, como género de géneros, y en ese territorio donde la ficción y la no ficción se entrecruzan, chocan. ¿Cuál libro le ha costado más trabajo de escribir? ¿De los que he escrito? Sí. Qué difícil es eso. No lo sé. Tal vez Anatomía de un instante. Tal vez. ¿Por qué? Porque tardé mucho tiempo en descubrir cuál era la forma conveniente, cuál era la forma más conveniente. Soldados de Salamina es un libro que salió relativamente rápido. Y este es un libro que he tardado 9 años en escribir. Cuando el caso estalló, en el 2005, yo sentí que ese libro tenía que escribirlo. Sentí que ahí había algo muy importante, pero la verdad es que me daba miedo. Como digo al principio del libro, era una cueva muy oscura donde me tenía que meter. Y ahora sé que tenía razón de tener miedo, porque lo que encontré al final de esa cueva era a mí mismo, era un espejo. Bueno, y a usted también y a todos los que nos están viendo, por cierto. Es decir, todos tenemos algo de impostores. Pero fui aplazándolo durante muchos años, y la verdad es que cuando me puse a escribir el libro, finalmente el libro me salió con mucha facilidad. Es como si hubiese, a pesar de que hay muchísima documentación en él,
que espero que el lector no note, esto es muy importante. Es como si un libro hubiese ido creciendo dentro de mí como un bebé en el vientre de su madre. Entonces al final ha sido un parto relativamente feliz. He tenido con este libro una sensación que muy pocas veces he tenido de que el libro, más que escribirlo yo, me lo iban dictando, ¿no? Y eso es una sensación maravillosa y, en fin, milagrosa, que no creo que se vaya a repetir muchas veces. Javier, en su país están pasando muchas cosas. En los últimos meses y en el último par de años, el desempleo ha estado por encima del 25%, el desempleo o el paro juvenil por encima del 50%, es decir, 1 de cada 2 personas menores de 30 años no tiene un puesto de trabajo. Ha habido imputaciones a algunos miembros de la familia real, ya no lo son, pero el yerno del rey, Iñaki Urdangarín. Ha habido escándalos financieros que han vinculado a líderes de ambos partidos políticos, el Partido Popular, el Partido Conservador, encabezado por Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, y el Partido Socialista también. Y como consecuencia quizá de todo esto, ha surgido un nuevo partido llamado Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, que en los sondeos de opinión, en las encuestas, tiene una intención de voto muy alta. Incluso hay gente que dice que podemos ganar las elecciones generales, las elecciones legislativas previstas en principio para noviembre de este año 2015. ¿Qué sensación le produce a usted Podemos? ¿Le da susto un partido así? ¿Le parece necesario porque controla a los otros? No, no me da susto. A mucha gente le asusta que un partido nacido de la nada, digamos, alternativo, pueda cambiarlo todo. A mí lo que me asusta es que no cambie nada. Es decir, en España son necesarios cambios serios, que además todo el mundo sabe cuáles son. Los partidos políticos. Básicamente, en mi opinión, el peligro que amenaza, el problema de España no es un problema económico. Antes que ese problema, es un problema político. Y esto, en las manifestaciones del 15M, del llamado 15M, lo entendieron muy bien los chavales que se manifestaban. Cuando hablaban de democracia real ya, en mi opinión estaban diciendo la democracia española, que el problema era antes económico que político, que el problema económico es una consecuencia del político, creo que esto es exacto, y que el problema económico deriva no solo de una crisis, que la crisis económica deriva de una crisis política, de una amenaza de partitocracia, es decir, de un empobrecimiento tremendo, de un anquilosamiento, de una fosilización de la democracia española. Entonces, de esa insatisfacción muy justa, muy real, con la situación económica y con la situación política, es decir, con un sistema de partidos cerrado, bloqueado, unos partidos políticos además que carecen de democracia interna y que han colonizado literalmente la sociedad española, toda, la economía, la cultura, la judicatura, todo está colonizado por los partidos políticos, por una serie de motivos que son bastante fáciles de describir. Entonces, y que por tanto ya no son vehículos, lo que tienen que ser vehículos de las preocupaciones, aspiraciones de la gente. Entonces, Podemos surge de esa insatisfacción. El problema es que Podemos proponga hacer las reformas que hay que hacer. Y yo no lo veo. Yo asistí a la aparición de este partido, yo creí que este partido era una especie de cristalización de esas protestas del 15M, que eran protestas, insisto, cuyas intuiciones eran muy exactas sobre la sociedad española, en mi opinión. Eran a veces demagógicas y a veces desordenadas, lógico, porque unas protestas improvisadas y tal. Sí. Pero creí que era una cristalización, una formalización política de eso, y ahora me temo que no lo va a ser. Y ese es el miedo que me da. El miedo que me da no es que lo cambie todo, sino que no cambie nada. O sea, que sea un cambio lampedusiano. Porque ahora mismo no sabemos lo que quiere esta gente, en primer lugar, y hablan de cosas que a mí me suenan a demagogia, como por ejemplo que la derecha y la izquierda no existen. Usted sabe que lo que decía esta Simone de Beauvoir, quien dice que la derecha y la izquierda no existen es que es de derechas. Yo digo que quien dice que la derecha y la izquierda no existe está desorientado o pretende desorientar. Es decir, la izquierda y la derecha no son cosas fijas e inamovibles, pero son como el norte y el sur. ¿No? La izquierda pretende una mayor intervención del Estado en la
en la distribución, etcétera, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Y la derecha pretende otras cosas. Bueno, es una forma de orientarnos. Quien dice que no existen es que está pretendiendo algo que no. Y como esto digo otras cosas, es decir, no, ahora mismo mi temor es que esto sea efímero y que los partidos políticos sienten una presión, la presión de este nuevo partido. Pero que si este partido desaparece y que si la situación económica mejora, como esperemos que mejore, volveremos a lo mismo. Y eso es lo que seguirá igual. Todo seguirá igual. Hay una cuestión final sobre la que quería preguntarle y tiene que ver con Cataluña. Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas de España y está en el noreste. La capital es Barcelona, hay 7,5 millones de habitantes ahí y es una de las dos que más dinero producen en España junto con la Comunidad de Madrid. Históricamente ha habido una tensión entre el resto de España y Cataluña, así como ocurre con el País Vasco, porque Cataluña ha visto surgir movimientos independentistas muy serios. Hay un idioma distinto como el catalán y demás. Usted es extremeño, pero vive en Gerona, es profesor de la Universidad de Gerona y es catalán. Y muy catalán. Pero la pregunta ¿Tan es... extremeño, tan catalán o más? O más catalán que Soy simplemente nacido en Extremadura y voy allí y me gusta, pero toda mi vida ha transcurrido prácticamente en Cataluña, de manera que soy catalán. La pregunta es, ¿usted cree que la solución a este problema es que permitan que los catalanes voten, por ejemplo, en un referéndum independentista y quizá que haya una decisión en España que se independice Cataluña? La solución a este problema... Bueno, en primer lugar, este problema también es una consecuencia de la crisis. O sea, es en parte una consecuencia de la crisis. Sin la crisis ha existido siempre una parte de Cataluña que se ha sentido... que quería la independencia política, pero la crisis lo que ha hecho ha sido... La crisis y otra serie de factores, pero la crisis ha sido fundamental agudizar esta cuestión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que yo creo es que esto tiene una salida. Se lo voy a decir muy fácil, muy sencillo. Si existiera, o si existe, si se demuestra que existe, como por las vías democráticas, por unas elecciones, que afortunadamente vivimos en una democracia, pobre y triste y frágil, pero democracia, si se demuestra que existe una mayoría de catalanes, como existía una mayoría de escoceses, o como existía una mayoría de quebequeses en el Quebec, que quieren independizarse de España, que de manera clara e inequívoca quieren independizarse de España, un 60%, un 55% de catalanes que quieren eso, hay que encontrar un mecanismo legal, constitucional, hay que reformar la Constitución y hay que hacer lo que sea para que sepamos si efectivamente esa gente quiere marcharse o no. O sea, dicho de otra manera, tú no puedes tener encerrada a una parte de la población en un lugar donde no quiere estar, porque eso es, incluso diría, más peligroso, por supuesto es más peligroso, aparte de no ser correcto, sí, es más peligroso. El problema es que eso todavía no está demostrado en Cataluña, ese es el gran problema, y no tenemos la certeza de que eso exista. Ahora tendremos unas elecciones en septiembre, yo celebraré que los partidos que quieren la independencia se presenten diciendo queremos la independencia. El gran problema que tenemos en Cataluña es muy grave, es la ambigüedad, la oscuridad, la permanente ambigüedad. Gente que dice que es independentista, pero luego va con un lema electoral que no dice que es independentista. Entonces, tenemos un gravísimo problema. Necesitamos saber si eso es así o no es así. Yo le diré más. Bueno, no lo voy a decir más. Porque creo una última pregunta, porque nos quedan 30 segundos y la respuesta es para responder sí o no. ¿Usted votaría sí a la independencia de Cataluña o no? Ahora mismo no, porque ahora mismo no sé qué es la independencia de Cataluña. Pero más fácil, es muy fácil. Si a mí me demostrasen o tuviese la certeza racional de que en Cataluña se forja, la certeza verosímil, un país más justo, más libre, con más educación, mejor, y que continúa en Europa y todas estas cosas, y que además se hace de una manera democrática y tal, yo es que no votaría porque sí, o sea, pediría inmediatamente. Y yo creo que todos ustedes querrían venir allí también. Habría muchos españoles que querrían ir a ese país también, me parece. Obviamente. Pero ahora mismo no sabemos qué es, porque no se habla de eso. O sea, ahora mismo no sabemos de qué se habla. Pero claro que sí. Un país mejor, más libre, más rico, más solidario, con mejores escuelas, con mejores hospitales. Pero por favor, ¿dónde hay que firmar? Pero, ¿dónde? ¿Eso es posible? ¿Quién está hablando de eso? Bueno, digamos con una cierta... Claro, hay gente que te vende humo. Pero claro, pues por supuesto, yo creo que muchos colombianos irían allí también, ¿no?
vamos, pedirían el ingreso, la nacionalidad, supongo, españoles desde luego muchos. Claro, por supuesto.